Imagina por un momento un mundo en el que el ser humano caminaba cara a cara con Dios, un mundo perfecto que, con una sola decisión, cayó en dolor, sufrimiento y muerte. Esa no es solo la historia de Adán y Eva, es también la nuestra. Porque, aunque vivimos rodeados de tecnología, avances y comodidades, seguimos luchando con lo mismo: la desobediencia, la idolatría, el orgullo y la constante tendencia a alejarnos de Dios. La historia completa del Antiguo Testamento no es un relato antiguo guardado en un libro de polvo, es el espejo de nuestra vida hoy. Allí vemos pueblos que, como nosotros, intentaron construir su futuro sin Dios y terminaron en ruina. Vemos hombres y mujeres que cayeron, se levantaron y volvieron a caer. Y quizá tú también te sientes así, atrapado en un ciclo de errores, cargando culpas del pasado, preguntándote si todavía hay esperanza para tu vida. El Antiguo Testamento nos muestra la raíz de nuestro dolor, el pecado que nos separa del Creador, pero también nos revela la solución: un Dios que nunca dejó de amar a su pueblo, que levantó líderes, profetas y reyes para guiarlos, y que prometió enviar un Salvador que cambiaría la historia para siempre. Hoy te invito a recorrer conmigo cada capítulo, desde la creación del mundo hasta el exilio, desde la gloria del templo hasta la esperanza del Mesías. Porque esta no es solo la historia de Israel, es también la tuya. Y al escucharla, descubrirás que el mismo Dios que obró en el pasado sigue obrando hoy, llamándote a volver a Él para darte un futuro y una esperanza. Antes de comenzar este increíble recorrido por la historia completa del Antiguo Testamento, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguna de estas historias que transforman el corazón y fortalecen la fe. Y quiero proponerte algo especial. Escribe aquí abajo en los comentarios la frase "Yo quiero conocer más de la palabra de Dios". Escríbelo y repítelo, porque de esa manera no solo estarás declarando tu fe, sino que también ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. 1. El inicio de todo, la creación del mundo. En el principio, cuando nada existía, cuando no había ni cielo, ni tierra, ni luz, solo el vacío y el silencio, Dios habló, y con el poder de su palabra todo comenzó. «Sea la luz», dijo el Creador, y al instante las tinieblas se apartaron. La luz iluminó el universo naciente, y Dios separó el día de la noche. Fue el primer día, el inicio de la historia de toda la creación. Al segundo día, Dios extendió el cielo como un manto azul, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Era como si levantara un techo invisible para cubrir la tierra. Y así nació la expansión que hoy llamamos firmamento. Al tercer día, Dios reunió las aguas en mares y dejó aparecer la tierra seca. Fue entonces cuando mandó que la tierra produjera hierba verde, árboles frondosos y frutos de todas clases. Imagínalo, un desierto vacío que de pronto se transformó en campos llenos de vida, colores y perfumes. En el cuarto día, el cielo se llenó de maravillas. Dios colocó el sol para brillar de día, la luna para alumbrar la noche y un manto de estrellas incontables para adornar el firmamento. Cada astro fue puesto en su lugar con precisión perfecta, marcando los tiempos, las estaciones y los años. Al quinto día, las aguas se llenaron de peces de todas las formas y tamaños. Grandes ballenas surcaban los mares, mientras que aves de alas poderosas y plumajes de colores levantaban vuelo en el cielo. El mar, el aire y la tierra vibraban con sonidos de vida. En el sexto día, Dios ordenó que de la tierra surgieran animales: leones, elefantes, ovejas, caballos, insectos diminutos y criaturas majestuosas. Y cuando todo estuvo listo, Dios creó al ser humano.
Con sus propias manos formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así Adán se convirtió en un ser viviente. Después del costado de Adán, Dios formó a Eva, la primera mujer, compañera y ayuda perfecta. Dios los bendijo y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Era el inicio de la humanidad, creada a imagen y semejanza de Dios, con un propósito eterno: reflejar su gloria. Al séptimo día Dios descansó, no porque estuviera cansado, sino para establecer un ejemplo, un día santo de reposo y comunión con Él. Así, la creación quedó completa, perfecta y en armonía, como una obra maestra que revelaba la grandeza del Creador. 2. La caída y la entrada del pecado. Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, un paraíso lleno de belleza y perfección. Allí los árboles daban frutos deliciosos, los ríos regaban la tierra y los animales convivían en paz. Pero lo más maravilloso era que Dios caminaba con ellos, hablaba con ellos, y no había separación entre el Creador y sus hijos. Era una relación de amor puro y confianza absoluta. En el centro del jardín había dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio un mandamiento muy claro: podían comer de todos los frutos del huerto, menos de ese árbol prohibido. El día que coman de él, ciertamente morirán, advirtió el Señor. No era un castigo caprichoso, sino una advertencia de amor. El pecado traería consecuencias irreversibles. Pero un día apareció la serpiente, la más astuta de los animales. Era Satanás disfrazado, decidido a arruinar la creación de Dios. Se acercó a Eva y le preguntó con engaño: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Eva respondió que podían comer de todos, menos del que estaba en medio del jardín. Entonces la serpiente sembró la duda: no morirán. Dios sabe que el día que coman de él serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Las palabras de la serpiente penetraron en el corazón de Eva. Ella miró el fruto, lo vio agradable, apetitoso y deseable para alcanzar sabiduría. Lo tomó, lo comió y también dio a Adán, que estaba con ella. En ese instante la inocencia se perdió. Sus ojos se abrieron y sintieron vergüenza de su desnudez. Por primera vez, el miedo y la culpa entraron en el corazón humano. Intentaron cubrirse con hojas de higuera, pero nada podía ocultar la desobediencia delante de Dios. Cuando escucharon los pasos del Señor en el jardín, se escondieron entre los árboles. Dios los llamó: ¿dónde están? No era que Dios no supiera, sino que estaba dando la oportunidad de confesar. Adán respondió temblando: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor preguntó: ¿acaso comiste del árbol que te prohibí? Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Y entonces vino el juicio. Dios declaró maldición sobre la serpiente, diciendo que desde ese día habría enemistad entre su descendencia y la descendencia de la mujer. A Eva le anunció dolor en los partos y lucha en su relación con el hombre. Adán le dijo que la tierra produciría espinos, que sudaría para obtener su pan y que finalmente volvería al polvo de donde fue tomado. Dios mismo hizo túnicas de pieles para cubrir su desnudez, un símbolo del sacrificio que sería necesario para limpiar el pecado. Pero Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y un querubín con una espada de fuego fue puesto para guardar el camino al árbol de la vida. Así entró el pecado en el mundo, trayendo muerte, dolor y separación entre Dios y el hombre. Lo que era perfecto se había quebrado. Pero aún en medio de la caída, Dios dejó una promesa: de la descendencia de la mujer nacería uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Era la primera luz de esperanza en la historia de la humanidad, la promesa de un Salvador. 3.
El diluvio y el arca de Noé. Con el paso de los años, después de Adán y Eva, la humanidad creció en número, pero también en maldad. La violencia se multiplicó en la tierra, la gente vivía en corrupción y los pensamientos del corazón humano eran de continuo inclinados al mal. Era un mundo que se había olvidado de Dios, lleno de injusticia, crueldad y pecado. Pero en medio de esa oscuridad, un hombre encontró gracia ante los ojos de Dios: Noé. Era justo, íntegro en su generación y caminaba con Dios. Por eso, el Señor decidió salvarlo junto con su familia, mientras la tierra recibiría juicio. Dios habló a Noé con instrucciones claras. Debía construir un arca gigantesca, hecha de madera de gofer, con compartimientos, 3 pisos y cubierta de brea por dentro y por fuera, para que fuera impermeable. El arca debía tener unos 300 codos de largo, aproximadamente 135 metros, 50 de ancho y 30 de alto. Sería como un refugio flotante en medio de un mundo condenado. Imagínate la escena: Noé cortando árboles, trabajando durante años en esa enorme construcción, mientras la gente alrededor lo miraba con burla. Ellos nunca habían visto llover de esa manera, y la idea de un diluvio les parecía absurda. Pero Noé obedeció a Dios en todo, aunque no entendiera del todo lo que vendría. Dios le ordenó también que llevara al arca 2 de cada especie de animales, macho y hembra, y de los animales puros 7 pares. Además, debía almacenar alimentos para todos. Era como una gran reserva de vida para reiniciar el mundo después del juicio. Cuando el arca estuvo lista, Dios dio la señal. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas entraron al arca. Con ellos comenzaron a llegar los animales: leones y ovejas, aves y serpientes, elefantes y caballos. Una procesión increíble, guiada por la mano de Dios mismo. Entonces, la puerta del arca fue cerrada por el Señor y comenzó el juicio. Las compuertas del cielo se abrieron y la lluvia cayó sin detenerse durante 40 días y 40 noches. Las fuentes del gran abismo también se rompieron y las aguas cubrieron la tierra entera. Todo lo que respiraba fuera del arca pereció. La humanidad, que había despreciado las advertencias de Dios, quedó sumergida bajo las aguas. El arca flotaba sobre las olas gigantes como un símbolo de salvación en medio del caos. Durante 150 días las aguas prevalecieron hasta que comenzaron a descender. El arca se detuvo sobre los montes de Ararat y Noé esperó con paciencia la señal de Dios. Primero soltó un cuervo que iba y venía, y después una paloma que regresó sin encontrar dónde posarse. Una semana después, la paloma volvió con una ramita de olivo en el pico. Era el anuncio de que la tierra estaba renaciendo. Finalmente, tras otra espera, la paloma ya no regresó, porque había encontrado dónde habitar. Dios habló a Noé y le dijo que saliera del arca, y así él, su familia y los animales pisaron nuevamente tierra firme. Fue un nuevo comienzo para la humanidad. Noé levantó un altar y ofreció sacrificios al Señor, agradeciendo por la salvación. El aroma subió como olor grato a Dios, y entonces Él hizo una promesa solemne: nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de ese pacto eterno, Dios puso en el cielo el arco iris. Cada vez que el arco iris aparece, es un recordatorio de la misericordia de Dios y de su fidelidad, incluso después del juicio más severo. El mundo había cambiado, la humanidad tendría un nuevo inicio, y la historia seguiría mostrando que, aunque el hombre falla, Dios siempre cumple su palabra. Si esta historia está tocando tu corazón y te está ayudando a entender mejor la palabra de Dios, te pido que me ayudes con algo muy sencillo pero poderoso. Dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos y familiares. Y déjame un comentario escribiendo la frase
La palabra de Dios sigue viva. Escríbelo y repítelo, porque eso hará que este mensaje llegue a muchas más personas que hoy necesitan recordar que la Biblia sigue siendo actual y transformadora. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Sigamos, porque lo que viene ahora en esta historia es aún más impactante. 4. La Torre de Babel y la dispersión de los pueblos. Después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, comenzaron a multiplicarse y llenar la tierra, cumpliendo el mandato que Dios había dado. Fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Sin embargo, al crecer en número, también volvió a crecer el orgullo en el corazón humano. La Biblia nos dice que los hombres se trasladaron hacia el oriente y encontraron una gran llanura en la región de Sinar. Allí decidieron establecerse y construir una ciudad. En lugar de obedecer a Dios y dispersarse por toda la tierra, quisieron unirse en un solo lugar, levantando algo que reflejara su grandeza. Se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego». Y con esos ladrillos mucho más resistentes que las piedras y con asfalto como mezcla, planearon un proyecto monumental. Su propósito no era adorar a Dios, sino hacerse un nombre famoso. Y dijeron: «Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». La torre comenzó a levantarse como un símbolo de soberbia humana. Piedra tras piedra, ladrillo tras ladrillo, la gente trabajaba con entusiasmo, convencida de que podían llegar hasta el cielo y hacerse igual a Dios. Era la misma tentación que había engañado a Eva, la ilusión de ser como el Creador. Pero Dios miró desde los cielos y vio lo que los hombres estaban haciendo. No era simplemente una construcción, era un acto de rebeldía, un desafío directo a la autoridad divina. Si todos hablaban la misma lengua y se unían en ese propósito, la humanidad se perdería aún más rápidamente en su pecado. Entonces, el Señor descendió y tomó una decisión que cambiaría la historia de los pueblos: confundir su lenguaje. De repente, los trabajadores que antes se entendían perfectamente comenzaron a hablar en distintos idiomas. Uno pedía ladrillos y el otro entendía agua. Uno gritaba: «Sube la piedra», y el otro entendía: «Baja la madera». El caos reinó en la construcción. Lo que antes era unidad se transformó en confusión. Nadie se entendía y el proyecto quedó detenido. La torre, que debía ser el símbolo del orgullo humano, quedó inconclusa como un monumento a la necedad del hombre. A partir de ese momento, los pueblos comenzaron a dispersarse por toda la tierra, formando naciones y culturas diferentes, cada uno con su lengua propia. Lo que la humanidad quiso evitar, ser esparcida, fue justamente lo que Dios cumplió para que se llenara la tierra según su voluntad. Ese lugar fue llamado Babel, que significa confusión, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la humanidad. La Torre de Babel nos recuerda que cada vez que el hombre quiere engrandecerse sin Dios, termina en ruina. La verdadera grandeza no está en elevar torres hacia el cielo, sino en humillarse ante el Creador que habita en los cielos. 5. Abraham, el llamado de la fe. En medio de un mundo lleno de idolatría y pueblos que habían olvidado al verdadero Dios, el Señor puso sus ojos en un hombre llamado Abraham, hijo de Taré, que vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad rica, poderosa y llena de falsos dioses. Era un lugar próspero, pero espiritualmente vacío. Allí, Dios decidió comenzar una nueva historia, un plan eterno que transformaría no solo a Abraham, sino a toda la humanidad. Una voz poderosa y clara rompió el silencio de su vida cotidiana. «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3. Fue un llamado radical. Abraham debía dejar atrás su tierra, sus raíces, su seguridad y lanzarse hacia lo desconocido. No sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba. Y ese con quién lo cambió todo. Iba con Dios. Con 75 años, junto a su esposa Sarai, su sobrino Lot y todas sus posesiones, Abraham obedeció y partió. No llevaba un mapa ni un destino marcado, sino la fe en la promesa del Señor. Esa fue la primera gran muestra de confianza, caminar hacia lo que no veía, pero que Dios ya había preparado. Llegaron a Canaán, la tierra que Dios le mostró, y allí el Señor le volvió a hablar: «A tu descendencia daré esta tierra». Abraham levantó altares en distintos lugares como señal de gratitud y adoración, proclamando que esa tierra, aunque aún no le perteneciera, ya era parte del pacto divino. Sin embargo, la promesa parecía imposible. Sarai era estéril, y los años pasaban sin que llegara el hijo prometido. Abraham, como todo ser humano, tuvo momentos de duda. Llegó a pensar que su heredero sería Eliezer, su criado. Pero Dios le sacó de su tienda y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia». En ese momento, Abraham creyó a Dios, y esa fe le fue contada por justicia. Con el tiempo, Dios cambió su nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, princesa. Era una señal de que lo que parecía imposible sería realidad. De ellos nacería el hijo de la promesa. Pero antes, la fe de Abraham fue probada en distintos momentos. Hubo hambre en la tierra y tuvo que descender a Egipto. Tuvo conflictos con Lot y con sabiduría permitió que su sobrino escogiera primero la tierra que quería. También fue a la guerra para rescatarlo, y allí conoció a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendijo. Dios selló con Abraham un pacto solemne. Le pidió que preparara un sacrificio, y en medio de un sueño profundo, Abraham vio un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaban por en medio de los animales partidos. Era el símbolo de que Dios mismo se comprometía con la promesa. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y heredaría la tierra. Los años siguieron pasando, y finalmente, contra toda esperanza, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. La risa llenó su hogar, porque lo que parecía imposible se había hecho realidad. Abraham se convirtió así en el ejemplo de la fe. Un hombre que salió sin saber a dónde iba, que esperó contra toda esperanza y que confió en el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Y a través de él comenzó la gran historia del pueblo escogido que traería al mundo al Salvador prometido. 6. Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Isaac fue el hijo de la promesa, aquel que nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Su nacimiento fue un milagro, la confirmación de que Dios siempre cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Isaac creció bajo la sombra de la fe de su padre, aprendiendo que el Dios de Abraham era un Dios fiel y poderoso. Un día, Abraham enfrentó la mayor prueba de su vida. Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio. Aunque su corazón temblaba, Abraham obedeció, confiando en que el Señor era capaz incluso de resucitar a su hijo. Y cuando levantó el cuchillo, un ángel lo detuvo y le mostró un carnero atrapado en un matorral como sustituto. Ese momento marcó para siempre la fe de Isaac. Entendió que su vida era parte de un plan divino y que Dios provee en el momento exacto. Isaac creció y con el tiempo se casó con Rebeca, quien también era estéril. Pero Isaac oró al Señor y Dios le concedió hijos. Rebeca quedó embarazada de mellizos y la lucha de esos niños comenzó incluso antes de nacer. Dios le reveló:
Dos naciones hay en tu seno, el mayor servirá al menor. Cuando llegó el día, nacieron Esaú, el primogénito, cubierto de vello y fuerte, y Jacob, que salió después, tomando con su mano el talón de su hermano. Esaú se convirtió en un hombre del campo, cazador y robusto, mientras Jacob era tranquilo y prefería estar en casa. Isaac amaba más a Esaú porque le traía carne de casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Esa diferencia de afectos se transformaría en el escenario de una gran historia de lucha por la bendición. Un día, Esaú volvió hambriento del campo, y Jacob le ofreció un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Esaú, despreciando el valor de su herencia espiritual, aceptó. Tiempo después, cuando Isaac, ya anciano, quiso bendecir a su primogénito, Rebeca y Jacob idearon un plan. Jacob se disfrazó de Esaú y recibió la bendición de su padre. Esaú juró venganza y Jacob tuvo que huir. En su huida, Jacob tuvo un encuentro inolvidable. Al dormir en Betel, soñó con una escalera que unía el cielo y la tierra, por la cual ángeles subían y bajaban. Y desde lo alto Dios le habló: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob despertó asombrado y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Jacob llegó a casa de su tío Labán, y allí trabajó por amor a Raquel, la mujer de su corazón. Pero Labán lo engañó y le dio primero a Lea, su hija mayor. Así Jacob terminó con 2 esposas, Lea y Raquel, además de sus siervas. De estas 4 mujeres nacieron los 12 hijos que formarían las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Cada hijo tenía un carácter único, y sus historias marcaron el rumbo del pueblo de Israel. Entre ellos, Judá recibiría la promesa de que de su linaje vendría el Rey eterno, y José viviría un destino extraordinario que salvaría a toda la familia. Más adelante, Jacob regresó a su tierra. En el camino tuvo un encuentro con un misterioso varón, con quien luchó toda la noche. Jacob no soltó a aquel hombre hasta recibir bendición. Y allí, en esa lucha, recibió un nuevo nombre: Israel, que significa el que lucha con Dios. Desde entonces, Jacob no sería el mismo. Ya no sería un engañador, sino el patriarca de un pueblo escogido. Antes de morir, Jacob reunió a sus 12 hijos y los bendijo proféticamente, revelando el futuro de cada tribu. Así se establecieron las raíces del pueblo de Israel, un pueblo que llevaría la marca de la promesa hecha a Abraham y que sería instrumento de Dios para bendecir a todas las naciones. 7. José en Egipto, de esclavo a gobernador. José era el hijo amado de Jacob, el hijo de su vejez y de la mujer que él más amaba, Raquel. Jacob lo distinguía de sus hermanos, y como muestra de ese amor especial, le regaló una túnica de muchos colores, símbolo de honra y preferencia. Pero ese favor despertó envidia y odio en sus hermanos. José también tenía sueños proféticos. En uno de ellos, vio que 11 manojos de trigo se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando contó sus sueños, sus hermanos lo aborrecieron aún más, pensando: ¿acaso reinará sobre nosotros? Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que estaban apacentando el rebaño. Al verlo de lejos, ellos conspiraron contra él y dijeron: «Ahí viene el soñador, vamos a matarlo». Pero Rubén, el mayor, intercedió para salvarlo y lo echaron en una cisterna vacía. Luego, al ver pasar una caravana de ismaelitas que iba rumbo a Egipto, lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Con su túnica manchada en sangre de cabra, engañaron a su padre haciéndole creer que una fiera lo había devorado. En Egipto, José fue comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón. Allí
A pesar de ser esclavo, la mano de Dios estaba con él. Todo lo que hacía prosperaba, y pronto se convirtió en el administrador de la casa de Potifar. Pero la esposa de su amo lo miraba con deseo y día tras día intentaba seducirlo. José, fiel a Dios, resistió diciendo: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ella, enfurecida, lo acusó falsamente y José terminó en la cárcel. Parecía que sus sueños se habían desvanecido. Sin embargo, incluso en prisión, Dios estaba con él. El carcelero lo puso a cargo de todos los presos y allí interpretó los sueños de dos siervos del faraón, el copero y el panadero. Tal como José dijo, el panadero fue ejecutado y el copero restituido a su puesto. Pero el copero olvidó a José durante 2 largos años. Hasta que una noche el faraón tuvo sueños inquietantes: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas quemadas. Ninguno de sus sabios pudo interpretarlos. Entonces el copero recordó a José. Lo sacaron de la cárcel, lo afeitaron, lo vistieron de lino y lo llevaron ante el faraón. Con humildad José dijo: no está en mí, Dios dará respuesta favorable al faraón. Y explicó que los sueños eran uno solo. Vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre sobre toda la tierra. El faraón, impresionado, reconoció que en José estaba el Espíritu de Dios. Lo elevó al segundo lugar en el reino, poniéndole un anillo en la mano, vistiéndolo con lino fino y colgando un collar de oro en su cuello. José, el esclavo despreciado, se convirtió en gobernador de Egipto. Durante los años de abundancia, José almacenó granos en todas las ciudades, como arena del mar. Y cuando llegó la hambruna, Egipto tenía alimento mientras el resto del mundo sufría. Pronto, los hermanos de José llegaron desde Canaán en busca de comida. Sin reconocerlo, se inclinaron delante de él, cumpliendo así los sueños que había tenido de joven. José los probó para ver si habían cambiado. Los trató con dureza, retuvo a Simeón y exigió que trajeran a Benjamín, el menor. Al final, cuando vio el amor de Judá dispuesto a sacrificarse por su hermano, José no pudo contenerse más. Lloró en voz alta y reveló su identidad. Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Pero no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar vida. El reencuentro fue emotivo. Jacob, que había llorado a su hijo por años, recibió la noticia de que José estaba vivo. Toda la familia descendió a Egipto, donde José los recibió con honra y les dio lo mejor de la tierra de Gosén. Lo que comenzó con traición y dolor se convirtió en un plan de salvación. José resumió su historia con una frase que atraviesa los siglos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Detente un momento conmigo. Si hasta aquí esta historia te está ayudando a ver cómo Dios siempre cumple su palabra, quiero invitarte a que confirmes ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para no perderte lo que sigue, porque todavía queda mucho más por descubrir en este viaje por la Biblia. Y escríbeme en los comentarios la frase: quiero seguir aprendiendo de la palabra. Escríbela y repítela, porque así no solo te unes a esta comunidad de fe, sino que también ayudas a que este mensaje de esperanza llegue a más personas que lo necesitan. 8. Moisés y el gran éxodo. El pueblo de Israel, descendiente de Jacob, se estableció en Egipto gracias a José. Al principio fueron bien recibidos, pero con el paso de los años y tras la muerte de José, se levantó un nuevo faraón que no conocía su historia. Al ver que los hijos de Israel se multiplicaban y se fortalecían, temió que se volvieran una amenaza y decidió esclavizarlos.
Les impuso duros trabajos, construyendo ciudades y cargando ladrillos bajo el sol ardiente. Pero cuanto más los oprimían, más crecían. Entonces el faraón tomó una medida cruel. Ordenó que todo niño varón hebreo que naciera fuera arrojado al río Nilo. Fue en ese tiempo de dolor cuando nació Moisés. Su madre lo escondió durante 3 meses y al no poder ocultarlo más, lo puso en una cesta de juncos impermeabilizada y lo dejó entre los juncos del Nilo. La providencia de Dios actuó. La hija del faraón lo encontró, lo adoptó como hijo propio y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, aquel niño hebreo que debía morir creció en el palacio real, educado con sabiduría egipcia, pero llevando en su corazón la identidad de su pueblo. Ya adulto, Moisés vio la opresión de su gente. Un día, al ver cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, lo mató y lo escondió en la arena. Al ser descubierto, huyó al desierto de Madián. Allí vivió como pastor durante 40 años, se casó con Séfora e intentó olvidar su pasado. Pero Dios tenía un plan más grande. Un día, mientras cuidaba las ovejas, vio una zarza que ardía en fuego pero no se consumía. Al acercarse, escuchó la voz de Dios. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Allí, en el monte Horeb, Dios lo llamó para una misión imposible a los ojos humanos: regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés dudó, se sintió incapaz, incluso dijo que no sabía hablar bien, pero Dios le aseguró: yo estaré contigo. Le dio señales: la vara que se convertía en serpiente, la mano que se volvía leprosa y luego sana, y le prometió que su hermano Aarón sería su portavoz. Así volvió a Egipto y se presentó ante el faraón con el mensaje: Jehová, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero el faraón endureció su corazón. Entonces comenzaron las plagas. El agua del Nilo se convirtió en sangre, ranas invadieron la tierra, piojos y enjambres de moscas llenaron las casas. El ganado murió de peste. Úlceras cubrieron a hombres y animales. Granizo destructor cayó del cielo. Langostas devoraron los cultivos. Tinieblas espesas cubrieron Egipto 3 días. Finalmente, la 10ª plaga quebró al faraón, la muerte de los primogénitos. Pero Dios protegió a los israelitas, les ordenó sacrificar un cordero y pintar con su sangre los dinteles de sus puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, y donde estaba la sangre pasó de largo. Esa fue la primera Pascua, la señal de la redención. Tras esta plaga, el faraón permitió que los israelitas se marcharan. El pueblo salió apresuradamente, con panes sin levadura y riquezas que los mismos egipcios les entregaron. Era el inicio del gran éxodo. Pero pronto el faraón se arrepintió y persiguió a Israel con su ejército hasta alcanzarlos frente al Mar Rojo. Allí el pueblo entró en pánico. Moisés clamó al Señor, y Dios le ordenó alzar su vara sobre el mar. Entonces las aguas se dividieron, formando un camino seco entre muros de agua. Los israelitas pasaron en seco, mientras la presencia de Dios, en una columna de fuego y nube, los protegía. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar y los ahogaron. Así, Dios libró a su pueblo con mano poderosa. En la orilla, Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico de victoria. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Éxodo 15:2-3. El gran éxodo marcó el nacimiento de Israel como nación. Ya no eran esclavos, ahora eran el pueblo de Dios, guiado hacia la tierra prometida, con la presencia del Señor abriendo camino delante de ellos. 9. La entrega de la ley en el Sinaí. Después de cruzar el Mar Rojo
y ver la poderosa mano de Dios destruyendo al ejército egipcio, los hijos de Israel caminaron por el desierto rumbo a la tierra prometida. Fue un trayecto lleno de desafíos, sed, hambre y pruebas, pero también de milagros constantes, el agua que brotó de la roca, el maná que caía del cielo cada mañana, y la nube y columna de fuego que guiaban sus pasos día y noche. En el tercer mes de su salida de Egipto, llegaron al monte Sinaí y acamparon frente a él. Allí Dios se reveló de una manera extraordinaria. Le dijo a Moisés: «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, si oyeréis mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». El pueblo, emocionado, respondió a una sola voz: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Entonces Moisés subió al monte, y Dios descendió en fuego. Había truenos, relámpagos, una densa nube y el sonido de trompeta que iba aumentando en intensidad. El monte humeaba como un horno, y todo el pueblo temblaba de asombro. Moisés subió en medio de aquel espectáculo de poder, y allí Dios le entregó los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra con el mismo dedo de Dios. Los mandamientos no eran simples reglas, eran el pacto entre Dios y su pueblo. Incluían no tener otros dioses delante de él, no hacerse imágenes para adorarlas, no tomar su nombre en vano, guardar el día de reposo, honrar a padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar. Cada mandamiento reflejaba el carácter santo de Dios y enseñaba al pueblo cómo vivir en justicia, en amor hacia Él y hacia los demás. El pueblo, sin embargo, tuvo miedo. Vieron la gloria de Dios en el monte y dijeron a Moisés: «Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos». Desde ese día, Moisés se convirtió en mediador entre Dios y los hombres, subiendo al monte y descendiendo con la palabra divina. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la presencia de Dios en el Sinaí. Allí recibió no solo los mandamientos, sino también instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios habitaría en medio de ellos, y las leyes que guiarían la vida del pueblo. Pero mientras Moisés estaba en el monte abajo, el pueblo se impacientó. Creyeron que Moisés había desaparecido y pidieron a Aarón que les hiciera un dios que los guiara. Aarón, cediendo a la presión, recogió los aretes de oro del pueblo y formó un becerro de oro. Dijeron entonces: «Este es tu Dios Israel, que te sacó de Egipto», y comenzaron a adorarlo con cantos y danzas. Cuando Moisés bajó y vio la idolatría, arrojó las tablas y las rompió al pie del monte, quemó el becerro, lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y lo dio a beber al pueblo. Fue un momento de gran juicio, porque habían quebrantado el pacto apenas recibido. Aún así, Moisés intercedió por ellos con súplica ferviente, pidiendo a Dios que no los destruyera. «Si vas a borrar a este pueblo, bórrame también de tu libro», clamó. Su intercesión movió el corazón de Dios y el Señor renovó su pacto. Dios mandó a Moisés a tallar 2 nuevas tablas de piedra. Y en una escena gloriosa, el Señor se reveló pasando delante de él y proclamando: «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad». Cuando Moisés descendió del monte con las nuevas tablas, su rostro resplandecía tanto de la gloria de Dios que el pueblo no podía mirarlo directamente y tuvo que cubrirse con un velo. La entrega de la ley en el Sinaí fue más que un momento histórico, fue el pacto que estableció a Israel como nación santa, escogida por Dios, llamada a reflejar su justicia y su santidad en medio del mundo. 10. El desierto,
pruebas y rebeliones. Después de recibir la ley en el monte Sinaí y de ver la gloria de Dios descender entre relámpagos, fuego y sonido de trompeta, Israel comenzó su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Pero ese camino no fue fácil. Estuvo marcado por milagros impresionantes, pero también por murmuraciones, desobediencias y pruebas constantes que revelaban la dureza del corazón humano. El pueblo marchaba bajo la guía de Dios. De día, una columna de nube los cubría y los protegía del sol ardiente. De noche, una columna de fuego iluminaba el campamento y les recordaba que el Señor estaba con ellos. No había duda. Dios mismo caminaba en medio de su pueblo. Sin embargo, a pesar de ver milagros tan claros, los israelitas murmuraban una y otra vez. Cuando tuvieron sed, se quejaron contra Moisés, y Dios les dio agua de una roca en Horeb. Cuando tuvieron hambre, clamaron por alimento, y el cielo se abrió. Caía cada mañana un pan misterioso llamado maná, que sabían recoger y preparar. También recibieron codornices para comer carne. Aún así, su gratitud era breve, y pronto volvían a reclamar. El desierto fue escenario de rebeliones. Uno de los episodios más graves ocurrió cuando enviaron espías a explorar Canaán. 12 hombres recorrieron la tierra prometida durante 40 días. Volvieron diciendo que era una tierra fértil, que fluye leche y miel. Pero 10 de ellos trajeron un informe lleno de miedo. Hablaban de ciudades fortificadas y gigantes imposibles de vencer. Solo Josué y Caleb se mantuvieron firmes en la fe, asegurando que con Dios podían conquistarla. El pueblo, en lugar de confiar, lloró y quiso volver a Egipto. Esa incredulidad provocó la ira del Señor. Ninguno de esa generación incrédula entraría a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Por eso Israel tuvo que vagar 40 años en el desierto. Un año por cada día que los espías habían explorado. En esos años también hubo rebeliones internas. Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés y Aarón, diciendo que ellos no eran los únicos escogidos por Dios. El Señor mostró quién tenía su respaldo. La tierra se abrió y tragó vivos a los rebeldes, y un fuego celestial consumió a los demás. Fue una advertencia clara de que oponerse al liderazgo establecido por Dios era enfrentarse al mismo Señor. Hubo también momentos de desesperación. En una ocasión, el pueblo volvió a murmurar contra Dios y contra Moisés. Entonces vinieron serpientes venenosas que mordían al pueblo y muchos morían. Pero Dios, en su misericordia, ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce sobre un asta. Quien mirara a esa serpiente viviría. Era un acto de fe. No había lógica en mirar un objeto y sanar, pero era obedecer a Dios lo que traía la vida. Más adelante, Jesús mismo explicaría que esa serpiente era figura de Él, levantado en la cruz para dar salvación. En medio de tantas caídas, Dios también mostró su gracia. Dio instrucciones para levantar el tabernáculo, el lugar donde su presencia habitaría. Allí estaba el arca del pacto, cubierta de oro, con los querubines extendiendo sus alas. Era el símbolo de que el Dios Santo vivía en medio de su pueblo, guiando y protegiendo. El desierto fue un tiempo de disciplina, un taller espiritual donde Dios moldeó a Israel. Allí aprendieron que no podían confiar en su propia fuerza ni en sus recursos, sino depender únicamente del Señor. Cada día era una lección. El maná les recordaba que no vivían solo de pan, sino de toda palabra que salía de la boca de Dios. La columna de nube y fuego les recordaba que no caminaban solos. Pero también fue un tiempo de consecuencias. Una generación entera murió sin ver la tierra prometida, porque prefirieron dudar antes que confiar. Y mientras ellos caían en el desierto, sus hijos crecían viendo la fidelidad de Dios y se preparaban para entrar en Canaán. 11. Josué y la conquista de la tierra prometida.
Después de 40 años de caminar por el desierto, una generación entera había quedado atrás. Moisés, el gran líder, había guiado al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida, pero no entraría en ella. Antes de morir, en el monte Nebo, pudo contemplar desde lejos Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Allí, Moisés partió con el Señor, y el liderazgo pasó a Josué, su fiel servidor. Josué no era un desconocido, había sido el valiente espía que junto a Caleb creyó que Dios les daría la tierra, cuando los demás llenaron de miedo al pueblo. Era un hombre de fe, de obediencia y de coraje. Ahora tenía sobre sus hombros la misión de conducir a Israel a la conquista de la tierra que fluía leche y miel. Dios lo animó con palabras poderosas. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esa promesa sería el motor de Josué en cada batalla. El primer gran desafío fue cruzar el río Jordán, que en ese tiempo estaba desbordado. Pero Dios repitió el milagro del Mar Rojo. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pusieron sus pies en el agua, el río se detuvo y el pueblo pasó en seco. Fue un inicio glorioso y allí levantaron 12 piedras como memorial de lo que Dios había hecho. La primera ciudad en su camino fue Jericó, una fortaleza impenetrable con murallas enormes. Desde la lógica humana era imposible conquistarla, pero Dios dio instrucciones muy diferentes. Durante 6 días debían rodear la ciudad una vez al día en silencio, con el arca y los sacerdotes tocando trompetas. Al 7º día darían 7 vueltas y al sonar la trompeta todo el pueblo gritaría con fuerza. El pueblo obedeció. Y en aquel 7º día, cuando levantaron un grito unánime, las murallas de Jericó se derrumbaron como si fueran polvo. Israel entró y tomó la ciudad, demostrando que la victoria no dependía de espadas ni de ejércitos, sino del poder de Dios. Pero no todo fue triunfo inmediato. En la siguiente batalla, contra una ciudad pequeña llamada Jai, Israel fue derrotado. La razón era el pecado oculto de Acán, que había tomado objetos prohibidos en Jericó. Cuando el pecado fue descubierto y tratado, Dios volvió a darles la victoria. Esta lección enseñó a Israel que no podían conquistar sin pureza y obediencia. La conquista fue extensa y difícil. Reinos enteros se levantaron contra Israel, pero uno tras otro fueron cayendo. Josué, con valentía, dirigió campañas militares donde Dios mostraba su poder. En una ocasión, cuando los amorreos atacaron, Josué oró al Señor y ocurrió un milagro sorprendente. El sol se detuvo en el cielo hasta que Israel acabó con sus enemigos. Fue un día único en la historia cuando Dios escuchó la voz de un hombre de manera tan literal. Con el tiempo, toda la tierra fue entregada en manos de Israel. Josué repartió el territorio entre las 12 tribus, cumpliendo así la promesa hecha siglos antes a Abraham. Cada tribu recibió su heredad, y el tabernáculo fue establecido en Silo como centro de adoración. Antes de morir, Josué reunió al pueblo y les recordó todo lo que Dios había hecho, cómo los había sacado de Egipto, los había sostenido en el desierto y les había dado la tierra prometida. Con voz firme les dijo: «Escojan hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué 24:15. La conquista de Canaán no fue solo una serie de batallas, fue la confirmación de que Dios es fiel a sus promesas. Lo que había dicho a Abraham cientos de años antes ahora se cumplía delante de sus descendientes. Israel tenía su tierra, su identidad y un futuro bajo la mano poderosa de Dios. Quiero hacerte una pausa breve aquí en medio de esta historia tan poderosa. Si la palabra de Dios está hablando a tu vida, no te quedes en silencio. Deja tu me gusta en este video, porque con ese simple gesto ayudas a que este mensaje llegue a muchos más corazones. Y escribe en los comentarios la frase: «Dios siempre cumple sus promesas».
Escríbelo y repítelo, porque así estarás declarando tu fe y al mismo tiempo multiplicando la esperanza en la vida de otros. Ahora sí, sigamos adelante, porque lo que viene es todavía más impresionante. 12. Los jueces, ciclos de caída y rescate. Después de la muerte de Josué, Israel se estableció en la tierra prometida. Cada tribu habitaba en su heredad, pero no había un rey ni un líder central que los gobernara. El pueblo debía seguir la ley que Dios les había dado y vivir bajo su dirección. Sin embargo, una y otra vez, los israelitas se apartaron del Señor. La Biblia describe este tiempo con una frase que se repite. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Esta libertad, sin obediencia, se transformó en caos espiritual. Se mezclaron con los pueblos vecinos, adoptaron sus ídolos, se olvidaron del Dios que los había liberado de Egipto y rompieron el pacto. Entonces venía la consecuencia. Dios permitía que naciones extranjeras los oprimieran. Cuando el sufrimiento se hacía insoportable, el pueblo clamaba a Dios pidiendo ayuda. Y el Señor, en su misericordia, levantaba jueces, hombres y mujeres escogidos por Él para rescatar y gobernar temporalmente a Israel. Estos jueces no eran reyes, sino libertadores y líderes carismáticos. El ciclo se repetía una y otra vez. Pecado, opresión, clamor, liberación y nuevamente pecado. Uno de los primeros jueces fue Otoniel, que libró a Israel de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Luego vino Ahod, un hombre zurdo que liberó a Israel matando al rey moabita Eglón en un acto audaz. Tras él, Débora, profetisa y jueza, se levantó junto con Barak para derrotar a Sísara y al ejército cananeo. Fue una victoria extraordinaria, acompañada del cántico de Débora, que aún resuena como un himno de valentía y fe. Más adelante surgió Gedeón, un hombre tímido al inicio, que se escondía trillando el trigo para no ser visto por los madianitas. Pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Con apenas 300 hombres, armados con trompetas, cántaros y antorchas, derrotó a un ejército innumerable. Fue la prueba de que la victoria no depende de la cantidad, sino del poder de Dios. Otro juez fue Jefté, conocido por su valentía y también por un voto apresurado que marcaría su historia. Pero sin duda, uno de los más recordados es Sansón, un nazareo consagrado a Dios desde su nacimiento. Dios le dio una fuerza sobrenatural para luchar contra los filisteos. Mató a un león con sus propias manos, derrotó a 1000 hombres con una quijada de asno y derribó las puertas de una ciudad. Sin embargo, su debilidad por las mujeres lo llevó a caer en las trampas de Dalila, quien descubrió el secreto de su fuerza, su cabello consagrado a Dios. Los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos y lo humillaron. Pero al final de su vida, Sansón clamó a Dios y con sus últimas fuerzas derribó el templo de Dagón, destruyendo a miles de enemigos. Durante este periodo también se cuentan historias como la de Ruth, la moabita que se unió al pueblo de Israel y se convirtió en parte de la genealogía de David y por ende del Mesías. Y también la trágica historia de Samuel, el último juez, quien sería puente entre la era de los jueces y la de los reyes. El tiempo de los jueces duró varios siglos. Fue un tiempo de altibajos, de caídas y restauraciones, de victorias sorprendentes y derrotas amargas. Pero en medio de todo, una verdad quedaba clara: cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, caía en opresión. Cada vez que clamaban a Él, recibían liberación. El libro de Jueces es, en sí mismo, un espejo del corazón humano, frágil, voluble, fácilmente seducido por lo que parece atractivo, pero siempre necesitado de la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, muestra a un Dios paciente,
lleno de misericordia, que nunca dejó de extender su mano para salvar a su pueblo cuando clamaban de corazón. 13. Los reyes, Saúl, David y Salomón. Después del tiempo de los jueces, Israel seguía viviendo como una confederación de tribus. No había un rey que los gobernara, su rey era Dios mismo. Sin embargo, mirando a las naciones vecinas que tenían monarcas poderosos, el pueblo comenzó a pedir un rey humano que los guiara en las batallas. Fue una petición dolorosa, porque en cierto modo rechazaban a Dios como su gobernante. Pero el Señor, respetando la decisión del pueblo, eligió a un hombre para ser el primer rey de Israel. Ese hombre fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Era alto, apuesto y de apariencia fuerte, y al inicio mostró humildad y valentía. Bajo su reinado, Israel logró victorias importantes sobre los filisteos y otros enemigos. Pero con el tiempo, Saúl dejó de obedecer a Dios. Su orgullo y desobediencia lo llevaron a perder el favor del Señor. Una de sus grandes faltas fue ofrecer un sacrificio que solo el profeta Samuel debía presentar. Y otra, no destruir por completo a los amalecitas como Dios le había ordenado. Samuel lo confrontó con palabras firmes. La obediencia vale más que el sacrificio. Desde ese día, Dios rechazó a Saúl como rey. Mientras tanto, en Belén, Dios puso sus ojos en un joven pastor llamado David, hijo de Isaí. Cuando Samuel fue a ungirlo, nadie imaginaba que aquel muchacho, el menor de sus hermanos, sería escogido. Pero Dios le dijo al profeta: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Y así, David fue ungido en medio de sus hermanos, recibiendo la unción del Espíritu de Dios. La fama de David comenzó con un acto de fe que aún hoy conmueve. Enfrentó al gigante Goliat, un guerrero filisteo de casi 3 metros de altura que desafiaba al ejército de Israel. Mientras todos temblaban de miedo, David, con una honda y 5 piedras lisas, declaró: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Con una sola piedra derribó al gigante y lo venció. Ese día, Israel vio que la victoria no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios. La vida de David estuvo marcada por victorias, pero también por pruebas. Saúl, lleno de celos, lo persiguió durante años, obligándolo a esconderse en cuevas y desiertos. Aún así, David nunca levantó la mano contra Saúl, porque lo respetaba como ungido de Dios. Esa fidelidad mostró su corazón conforme al Señor. Finalmente, Saúl murió en batalla contra los filisteos, y David fue proclamado rey. Su reinado unió a las tribus de Israel, conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital. Allí trajo el arca del pacto con gran júbilo, estableciendo a Jerusalén como centro espiritual de la nación. Dios le hizo un pacto eterno. De su descendencia vendría un rey, cuyo trono sería para siempre. Una profecía que apuntaba al Mesías, Jesucristo. Pero David también cometió errores dolorosos. Su pecado con Betsabé y la muerte de Urías, su esposo, mancharon su historia. Dios lo confrontó por medio del profeta Natán, y aunque David se arrepintió profundamente, sufrió las consecuencias en su familia. Sin embargo, su corazón contrito y humillado lo convirtió en ejemplo de arrepentimiento verdadero, como vemos en los salmos que escribió. Tras David reinó su hijo Salomón, conocido como el hombre más sabio de su tiempo. Cuando Dios le ofreció pedir lo que quisiera, él no pidió riquezas ni larga vida, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. Esta respuesta agradó tanto al Señor que además de sabiduría, le dio riquezas, honor y paz en su reinado. Salomón fue el encargado de construir el majestuoso templo de Jerusalén, una obra impresionante cubierta de oro y piedras preciosas, donde la gloria de Dios descendió en una nube. Fue un tiempo de esplendor en el que Israel alcanzó su mayor grandeza.
Reyes y reinas de otras tierras, como la reina de Sabá, venían a escuchar su sabiduría y admirar su riqueza. Pero al final de su vida, Salomón se desvió. Sus muchas esposas extranjeras lo llevaron a adorar ídolos, y su corazón ya no fue perfecto para con Dios como el de David. Este error abriría la puerta a la división del reino después de su muerte. Así, los 3 primeros reyes de Israel marcaron una etapa fundamental en la historia bíblica. Saúl, símbolo de la desobediencia. David, modelo de un corazón que busca a Dios. Salomón, el hombre de la sabiduría y el esplendor, pero también de la advertencia contra apartarse del Señor. Cada uno dejó una huella profunda en el destino de Israel y en la historia de la salvación que avanzaba hacia el Rey eterno prometido. 14. La división del reino y los profetas. Tras la muerte del rey Salomón, Israel estaba en la cima de su esplendor. El templo brillaba en Jerusalén, la nación gozaba de riquezas y reconocimiento internacional. Sin embargo, debajo de toda esa gloria, el corazón del pueblo ya estaba dividido. La idolatría que Salomón había permitido en sus últimos años abrió la puerta a la decadencia espiritual. Cuando su hijo Roboam subió al trono, el pueblo le pidió que aliviara las cargas pesadas que Salomón había impuesto. Roboam, en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, decidió seguir la voz de los jóvenes y respondió con dureza: «Mi padre os cargó de yugo pesado, pero yo añadiré más a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo lo haré con escorpiones». Esa arrogancia encendió la rebelión. Así se produjo la gran división. 10 tribus del norte se separaron y formaron el reino de Israel con su capital en Samaria bajo el liderazgo de Jeroboam. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David, formando el reino de Judá con Jerusalén como capital. Desde ese momento la historia de Israel se desarrolló en 2 caminos paralelos, muchas veces marcados por idolatría, guerras internas y lejanía de Dios. En el reino del norte, Jeroboam temió que su pueblo viajara a Jerusalén a adorar en el templo y terminara regresando a la casa de David. Entonces levantó 2 becerros de oro en Betel y en Dan, diciendo: «Estos son tus dioses, Israel». Así comenzó una cadena de idolatría que nunca fue quebrada en Israel. Casi todos sus reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, levantando altares a Baal y Asera y llevando al pueblo a prácticas paganas. En el reino de Judá hubo reyes que hicieron lo bueno y otros que hicieron lo malo. Algunos, como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, intentaron traer reformas espirituales, restaurando el culto verdadero y limpiando la idolatría. Pero otros, como Manasés, llevaron al pueblo a profundos pecados, incluso sacrificios humanos. En medio de esa corrupción y decadencia, Dios levantó a los profetas, hombres y mujeres que hablaban en su nombre, muchas veces en contra de la corriente. Eran voces solitarias que clamaban por arrepentimiento, denunciaban la injusticia y anunciaban el juicio si no cambiaban de camino. En el reino del norte se levantaron profetas poderosos como Elías y Eliseo. Elías enfrentó cara a cara al rey Acab y a la reina Jezabel, que habían llenado la tierra de altares a Baal. En el monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal en un duelo espiritual. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Mientras los falsos profetas clamaban en vano, Elías oró, y fuego del cielo descendió consumiendo el sacrificio, el altar y hasta el agua que lo rodeaba. Ese día el pueblo exclamó: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». Eliseo, sucesor de Elías, hizo milagros extraordinarios. Multiplicó el aceite de una viuda, resucitó al hijo de una sunamita, purificó aguas, sanó a Naamán de la lepra y mostró que el poder de Dios no tenía límites.
En Judá se levantaron profetas como Isaías, quien habló de la santidad de Dios y anunció la venida del Mesías como Emanuel, Dios con nosotros. Jeremías lloró por la rebelión del pueblo y advirtió de la destrucción de Jerusalén, a pesar de ser perseguido y despreciado. Ezequiel, desde el exilio en Babilonia, tuvo visiones poderosas de la gloria de Dios y de la restauración futura. Otros profetas menores, como Oseas, Amós, Miqueas y Sofonías, denunciaron la idolatría, la injusticia social y la hipocresía religiosa. Sus mensajes no eran populares, pero eran la voz de Dios llamando al arrepentimiento. La división del reino fue más que un hecho político, fue una fractura espiritual. Israel y Judá aprendieron que sin Dios no hay estabilidad, que las alianzas humanas no garantizan la paz y que apartarse del Señor trae consecuencias inevitables. Aún así, en medio de juicios y advertencias, los profetas también anunciaron esperanza. Hablaron de un futuro rey justo que vendría de la casa de David, de un pacto nuevo escrito en los corazones y de un pueblo restaurado que viviría bajo la luz del Señor. 15. El exilio y la esperanza de restauración. La división del reino había dejado a Israel y Judá debilitados, y a pesar de las advertencias de los profetas, el pueblo persistió en su rebeldía. La idolatría, la injusticia social y la desobediencia a la ley se convirtieron en una marca constante. Dios fue paciente, pero también justo. Anunció que llegaría el juicio si no se volvían a él. El reino del norte, Israel, fue el primero en caer. Asiria, el imperio más temido de la época, invadió Samaria en el año 722 a.C. y llevó cautivas a las 10 tribus. Israel fue desarraigado y dispersado entre las naciones. Aquellas tribus nunca volvieron a recuperarse como pueblo unido. El reino del sur, Judá, resistió por más tiempo, pero siguió el mismo camino de pecado. Profetas como Jeremías, Sofonías y Habacuc advirtieron que Jerusalén caería si no había arrepentimiento, pero los reyes y el pueblo endurecieron sus corazones. Finalmente, en el año 586 a.C., Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, sitió Jerusalén. La ciudad fue arrasada. Las murallas fueron derribadas. El templo de Salomón, aquella casa gloriosa donde había descendido la presencia de Dios, fue incendiado y destruido, y los tesoros sagrados fueron llevados a Babilonia. Los hijos de Judá, el pueblo que se llamaba Escogido, fueron encadenados y llevados lejos de su tierra, tal como los profetas habían advertido. Fue un tiempo de dolor inmenso. El Salmo 137 describe la tristeza del pueblo. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. El exilio fue visto como el resultado inevitable de la desobediencia, pero también como una oportunidad para reflexionar, arrepentirse y esperar en las promesas de Dios. En medio de la tragedia, Dios no dejó de hablar. Profetas como Ezequiel tuvieron visiones de restauración. Vio un valle de huesos secos que cobraban vida, símbolo de que Israel volvería a levantarse. Daniel, desde Babilonia, mostró que incluso en tierra extranjera se podía ser fiel a Dios. No se contaminó con la comida del rey, enfrentó el foso de los leones y tuvo visiones del futuro glorioso del reino eterno de Dios. El exilio también trajo esperanza a través de las palabras de Jeremías, quien escribió: «Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Esa promesa sostenía al pueblo en medio del dolor. Después de 70 años de cautiverio, Dios movió el corazón del rey Ciro de Persia, que había conquistado Babilonia, y permitió el regreso de los judíos a su tierra. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías comenzaron a reconstruir el templo, las murallas y, sobre todo,
su identidad como pueblo de Dios. Aunque ya no tuvieron la gloria de antaño ni la independencia completa, renació la esperanza de que un día vendría el Mesías prometido, aquel descendiente de David que establecería un reino eterno. Esa expectativa se mantuvo viva durante siglos, hasta que finalmente en el Nuevo Testamento se cumpliría en Jesucristo. El exilio fue una herida profunda, pero también una escuela espiritual. Mostró que el pecado trae destrucción, pero también que el amor de Dios abre siempre un camino de restauración. Fue el cierre del Antiguo Testamento, un pueblo quebrantado, pero con la mirada puesta en la promesa de salvación. Al recorrer juntos la historia completa del Antiguo Testamento, vemos claramente un patrón, un Dios fiel y misericordioso, y un pueblo que, una y otra vez, lo olvidaba, caía en pecado, sufría las consecuencias y clamaba por ayuda. ¿No es también la historia de nuestra vida? Muchas veces sabemos lo que es correcto, pero elegimos lo contrario. Prometemos cambiar, pero volvemos a tropezar. Queremos paz, pero encontramos vacío. Queremos libertad, pero terminamos siendo esclavos de nuestras propias decisiones. La gran verdad que nos deja el Antiguo Testamento es que el hombre por sí mismo nunca pudo sostenerse en fidelidad. La idolatría, la injusticia y la desobediencia trajeron destrucción y exilio. Y quizás hoy tú te sientas igual, lejos de Dios, cargando culpas, con heridas que no sabes cómo sanar. Pero en medio de toda esa historia de fracasos siempre brilló una promesa: la venida del Mesías. El Antiguo Testamento no termina en la derrota, sino en la esperanza, porque aunque el pueblo fue infiel, Dios permaneció fiel. Él preparaba el camino para aquel que vendría a restaurar lo que se había perdido, a reconciliarnos con el Padre y a darnos vida eterna. Y esa es la solución para nuestra mayor herida. No es la religión, no son los esfuerzos humanos, no es intentar ser mejor persona por nuestra propia fuerza. La verdadera solución es volver al Dios de la Biblia, al Dios que no abandona, al Dios que cumple su palabra. El mismo que levantó a Abraham, fortaleció a Moisés, sostuvo a David y consoló a los profetas en el exilio. Es el que hoy te llama a confiar en Él. El Antiguo Testamento nos recuerda nuestra necesidad, pero también nos señala el camino hacia la redención: Jesucristo. Porque la historia no termina en la caída, sino en la esperanza de un Salvador que cambia nuestra historia personal para siempre. Hemos llegado al final de este recorrido por la historia completa del Antiguo Testamento. Pero recuerda, esta no es solo la historia de Israel, también es la tuya y la mía. Un Dios fiel que nunca abandona a su pueblo y que hoy sigue extendiendo su mano para darnos esperanza y vida nueva. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así podrás seguir aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios con nosotros. Y quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios la frase: la fidelidad de Dios nunca falla. Escríbelo y repítelo, porque así estarás declarando fe y ayudando a que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan escuchar esta verdad. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Nos vemos en la próxima historia espectacular de la Biblia.